Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí otra vez les habla su amigo Juan Manuel Aguirre para platicar una vez más de nuestros asuntos más importantes, nuestros asuntos más primordiales. Hoy que es día jueves, pues aquí estamos otra vez, una mañana no tan calurosa, ya el clima ha cambiado un poquito. Y pues aquí seguimos platicando. Entonces ayer yo venía por la calle, venía de hacer algunas cosas y pues estábamos platicando acerca de las mujeres en la política. No es machismo, hay que recordar. Simplemente vamos a ver qué sucede con las mujeres. Vamos a ver qué tanto han aprendido de todo esto. Vamos a ver qué sucede. Ahorita hay una controversia bastante grave, relativamente grave, acerca de las declaraciones del presidente estadounidense que dice que va a volver terroristas a los, o se les considerará terroristas a los cárteles mexicanos. Aquí hay varias cuestiones para hablar. Sí, se ha dicho que hay terrorismo en México por parte de los cárteles. Aquí, por ejemplo, se da mucho de que, por ejemplo, ha habido mucho terrorismo en los bares mexicanos. Aquí, por ejemplo, se escucha del New Divines o el Heaven. O, por ejemplo, en Veracruz se acaba de dar una masacre en un bar. Encierran a las personas y las dejan ahí morir asfixiándose o quemándose, o las acribillan. Las masacres son relativamente normales. El ejército ha hecho masacres, los cárteles, así hay terrorismo. Pero la gente aquí en México no lo concibe como terrorismo. Eso hay que decirlo. Ahora, esto se dio a raíz de los Levarón. Los Levarón son una comunidad mormona que fue expulsada de Estados Unidos. Y que los Levarón sí tenían su pues historia, ¿no? Creo que amenazaron hasta a un presidente estadounidense. Aquí hay varios puntos, porque nadie va a justificar la masacre de los Levarón. No se está hablando de eso, al contrario. Así como ha habido muchas masacres aquí en México y se les demuestra respeto, pues también se les va a demostrar respeto a ellos. Pero una cosa es una cosa, ¿verdad? Las masacres que se dan aquí en México. Y otra cosa es cómo se utilicen esas masacres políticamente. Eso beneficia o perjudica a ciertos políticos, o a la clase política, o a la diplomacia. Entonces, pues los Levarón ya tienen como 100 años aquí en México. Pues ahora sí que, bueno, ahí lo que cabe mencionar es que ellos van con Donald Trump, precisamente, pues utilizando bueno, ahí habría que ver quién utiliza a quién. Si los Levarón utilizan a Donald Trump o Donald Trump utiliza a los Levarón. O sea, son dos cuestionamientos ahí. ¿Quién utiliza a quién? Obviamente los Levarón son una familia que busca justicia, sí, obviamente. Pero por otro lado, pues también hay un resentimiento pues hacia los mexicanos. Eso lo digo porque, por ejemplo, los Levarón se sabe que han tenido ciertos pleitos ahí con algunos ejidatarios, o han tenido ciertos problemas.
Por otro lado, pues también sufrieron secuestros en el pasado. O sea, sí han estado en medio de conflictos un poquito dudosos. Entonces, no podemos decir que es una familia ejemplar. Volvemos a recalcar, es penoso y duele lo que les pasa, como duelen muchos otros homicidios o masacres. Pero por eso se está hablando de que no se sabe quién está utilizando a quién y para qué fines. Ahora, vamos a mencionar algo relativamente importante. Por ejemplo, allá por el norte se habla por ejemplo, de los menonitas. Que los menonitas son una etnia alemana que pues ciertamente sí tenían problemas también. Se supone que esa etnia alemana se mudó a Argentina porque pues, aquí como que ya no encontró su sitio. Y por ejemplo, creo que pues tenían industrias. El punto es que tenían ciertos problemas ahí con el agua. Creo que utilizaban mucha agua y parece ser que ahí salieron de problemas. También yo vi un reportaje donde los menonitas andaban acá por Yucatán y parece ser que sembraban maíz transgénico y todos los químicos los arrojaban al agua limpia, entonces contaminaban mucho. Entonces a veces hay grupos de extranjeros o etnias extranjeras que vienen a México a hacer destrozos. Entonces eso es lo que no se vale. Esto sí hay que apuntarlo y hay que decirlo porque pues a veces hay gente que honestamente se viene a aprovechar de cierta manera de otras personas. Entonces, aquí en este caso de los Levarón, pues parece que tenían problemas similares. Entonces eso hay que resaltarlo, o sea, habría que ver o mirar un poquito más de cerca a los Levarón. No se trata de criminalizarlos, pero sí se trataría de responsabilizarlos. Ahora, eso es por un lado. Pero estamos diciendo que en México hay terrorismo. Sí hay terrorismo. Pero ese terrorismo no va a ninguna parte. Es un terrorismo puramente mexicano, que solamente pasa aquí en México. Ese terrorismo, hemos dicho, los criminales mexicanos, así como los cárteles colombianos o brasileños, nunca han tenido problemas entre sí. Aquí el crimen es sumamente disciplinado. Ahora, eso es muy importante. Obviamente cualquiera en el mundo puede opinar acerca del terrorismo que se vive en México, pero eso es con cierta discreción, porque ese terrorismo, volvemos a decir, no sale de México. Ese terrorismo se queda aquí. Obviamente los medios estadounidenses pues hicieron hicieron ahí un espectáculo mediático. Aquí vamos a ver la hipocresía de los medios, porque Estados Unidos ha vendido muchísimas armas a México. Cuando hay una masacre aquí en México, pues a los mexicanos, pues obviamente pues se les trata pues con ciertos tonos despectivos, y nadie se alarma. Pero cuando se trata de una familia norteamericana, entonces ahí
Supongo yo que los políticos utilizan eso a su conveniencia, ¿no? Entonces utilizan a los medios en este caso. Entonces, esa es una diferencia. Cuando hay una masacre mexicoamericana o de familia mexicoamericana, norteamericana, existe un problema o una cuestión relativamente trágica. Pero cuando se trata de personas mexicanas, pues que se masacran con armas norteamericanas, pues nadie, vamos, no es el mismo efecto. Entonces ahí se ve la polarización de los medios norteamericanos. Ahora vamos a ver las cosas desde Norteamérica, desde Estados Unidos. Una masacre que sucedió en México, de los Levarón. ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos también hay masacres. Aquí hay una cuestión bien importante. Por ejemplo, las masacres en Estados Unidos no son tan frecuentes como en México, pero sí son frecuentes. Ahora, son masacres por supremacía, generalmente. Y allá no se consideran terroristas. A pesar de que ha habido marchas, a pesar de que muchas cosas, a ellos no se les considera terroristas. Que cabe mencionar que ya en el pasado ya se ha puesto en... ya se ha debatido ese punto, que si a los supremacistas blancos se les considera terroristas. No hace mucho en Alemania, bueno, parece que en Italia agarraron unos nazis con misiles y todo un arsenal. Y no se les considera terroristas. Entonces, a veces los calificativos parecen tener un tono racista, porque si pasa en tal país es extremismo o es terrorismo, y si pasa en otro país no es extremismo ni es terrorismo. Entonces las masacres en Estados Unidos son de supremacía blanca y son frecuentes. En México no son supremacistas, son más por cárteles o ajustes de cuentas, pero son muy frecuentes. En Estados Unidos son frecuentes y en México son muy frecuentes. O sea, nada más es un tanto por ciento más. La diferencia de México a Estados Unidos es un tanto por ciento más. No es la gran diferencia. Eso es un contexto importante. Ahora, otra de las cosas que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, son los ajustes de cuentas, que aquí también en México se dan. Pero son ajustes de cuentas, obviamente, entre criminales que llegan a hacer masacres. No es lo mismo una masacre de inocentes que una masacre a los criminales. Entonces, esos son dos puntos. Porque también se da mucho el ajuste de cuentas entre pandillas en Estados Unidos. Y hay muchos tiroteos o masacres. Entonces, yo creo que ahí Estados Unidos pues está haciendo bastante, o los políticos estadounidenses están siendo hipócritas, porque durante muchos años Estados Unidos pues, ha tenido cierta crisis de seguridad. Por ejemplo, en Chicago, estábamos hablando la otra vez, hay muchas muertes, la gente se quiere armar. O sea, Estados Unidos, o sea, no es mucha la diferencia de México a Estados Unidos. Lo que sí en México hay más brutalidad, es más sangriento tal vez, pero no dista mucho de Estados Unidos.
Entonces, yo creo que esto, en este caso, el presidente lo está usando para buscar un conflicto armado en México. Que ese conflicto armado, pues también habría que ver qué sucede, cómo sería, debido a la situación actual del ejército estadounidense, claro está. Porque el ejército estadounidense, pues ya carece de varias cosas, de credibilidad, de honestidad, de disciplina. Le acaban de otorgar el indulto a un Navy SEAL que acribilló a una persona, creo la apuñaló. El mismo presidente estadounidense se dijo que sí, él tiene la facultad para hacer eso, pero de la misma manera, pues, ¿para qué están los juicios, verdad? Los militares, o sea, hay instancias. Pero bueno, o sea, supongo yo que él de cierta manera le quiere dar cierta fuerza a su ejército. Pero el ejército estadounidense, pues, ya carece de varias cosas. Hay mucho mercenario regado por el mundo. El ejército estadounidense ha ido a muchos países, ha hecho muchas guerras. Y parece esto que ya es un patrón de conducta del ejército estadounidense o de los políticos estadounidenses, que solo desestabilizan el país, solo van a hacer daño. El ejército estadounidense es un ejército que hace más daño que bien. Entonces eso también se tiene que considerar digo, ahorita yo creo que ya lo tiene que considerar el presidente estadounidense, porque pues ya el ejército estadounidense pues ya carece de muchas cosas. No tiene motivación. Eso también se tiene que decir. Entonces, diseñar toda una estrategia para erradicar a los narcotraficantes mexicanos, pues por ejemplo, el ejército o la CIA o la DEA no pudo hacerlo en Colombia. Entonces, pues eso no se puede, vamos, es una idea que tiene el presidente estadounidense un poquito, pues es una idea muy, pues muy fantasiosa, que más bien apunta de que el presidente, pues quiere reunir votos para su campaña, entonces necesita hacer una guerra. Por ejemplo, ayer estaba viendo que Angela Merkel también estaba diciendo que la Guerra Fría, que necesitamos a la OTAN. Entonces también eso puede ser, ¿no? Que los presidentes o los políticos están utilizando otra vez la guerra, o la Guerra Fría, o la guerra contra los carteles, pues como una especie de carnada para seguir viviendo, para seguir teniendo comentarios. Yo creo que ya nadie les cree. Yo creo que esto de la guerra contra los carteles o la Guerra Fría, pues es una mentira. Entonces tenemos esa cuestión también del ejército estadounidense que ha dado mucho de qué hablar durante muchas guerras, durante muchos años. Entonces ese también es un punto importante. Entonces, tenemos esas cuestiones. Pues ya hemos hablado del terrorismo que existe en México. Es puramente mexicano, no sale al exterior. Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema es meramente mexicano. Ahí yo creo que el presidente estadounidense o los estadounidenses no tienen derecho a hablar del terrorismo que se vive en México, porque no les afecta a ellos. No tendrían por qué hablar, sí tendrían por qué opinar, no es nada mal opinar, pero ya hablar en un sentido así como que una injerencia, pues así como que pues eso ya no va. Aparte de que pues la economía del narco con la economía de las armas estadounidenses pues está como muy ligada, ¿no? Porque los narcos venden droga a Estados Unidos y los estadounidenses venden armas a México. Entonces es como, digo, ahí no sé qué pretende el presidente estadounidense, o sea, como que pues quieranlo o no, pues es una
pues es un lazo que se ha formado, es un lazo bilateral, pero bueno, pues ahora sí que en ese sentido pues él tendría que diseñar su estrategia. ¿Cuántas armas no se dejarían de vender? Pero bueno, pues ahora sí que eso ya es cuestión de él. Pero vamos, es otro punto como económico en todo esto. Supongo que los cárteles mexicanos ya tienen buena relación con las empresas de armas. Ahora, por otro lado, pues está la cuestión esta de la política mexicana. Ya se dio el brazo en una ocasión el presidente al poner la Guardia Nacional. Cosa que a muchos, incluso muchos políticos estadounidenses no les gustó. Por ahí escuché un comentario que dice que decía un encabezado que no era fácil darle algo a Trump, porque una vez que le das algo quiere más. Decía el encabezado, el matón de Trump. Pues sí, parece ser que fue verdad eso. A ver de cómo sale la política mexicana a esto, a ver qué responde la diplomacia mexicana, a ver qué tal sale. Entonces eso también es un punto. Corre el riesgo la política mexicana así de ceder otra vez, corre el riesgo otra vez de hacer lo que le dice Trump. Entonces eso también es un factor, el comportamiento de la diplomacia mexicana. Si eso sucede, pues vamos, digo, se vuelve a decir nuevamente, Estados Unidos tendría que diseñar una estrategia en base a lo que está diciendo. Parece ser que si Estados Unidos acepta tomar a los cárteles como terroristas, parece ser que puede mandar tropas. Bueno, es lo que se dice en los medios. Habría que ver precisamente qué implique que Estados Unidos considera a los narcos terroristas. Se supone que si los considera terroristas nadie les puede vender armas o hacer negocios con ellos, se les cerrarían las cuentas. O sea, la tendrían los terroristas tácticamente muchísimo más difícil para empezar. Desde un comienzo los narcotraficantes se les dificultarían las circunstancias. Ahí la cuestión, o lo que yo noto, es que los narcotraficantes pues ya tienen muy buenas relaciones en todo el mundo. Yo no veo o se me hace difícil pensar que se les considere terroristas a los narcotraficantes mexicanos en el mundo, debido a que son muy pacíficos. O sea, cuesta pensar que el mundo, o sea, Estados Unidos puede decir son terroristas, pero el mundo que diga que los narcos mexicanos son terroristas, pues va a ser algo difícil de digerir en el mundo. O sea, tiene muchas relaciones los cárteles mexicanos en el mundo con muchas personas. Entonces, por eso es la pregunta, o sea, ¿qué implicaría que a los cárteles mexicanos se les dijera terroristas? En el otro sentido,
Vamos a suponer que Estados Unidos manda ejército a México y México lo acepta. Pero ¿qué es lo que harían? ¿A quién buscarían? ¿A los hijos del Chapo? ¿Al Mencho? El problema que después de que Estados Unidos saca a sus tropas de un país, deja un vacío de poder. Entonces, vamos, es la historia repetitiva de los ejércitos de Estados Unidos, los pros y los contras. Entonces, pues es la misma comedia de siempre estadounidense. Entonces las afectaciones también son relativamente graves. Y eso implicaría, por ejemplo, una inestabilidad económica para México, todo ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que en el 2009 fue el 17 de marzo, estalló la influencia H1N1, una gripe aviaria. Parece ser que la primera del brote fue aquí en México. Yo me acuerdo que se paralizó la economía, la gente, incluso los trabajos. A mí me tocó que nos dijeron, no, pues váyanse a sus casas, la gente está muriendo. Hubo toda una cuestión mediática. Se supone que ya después la gripe aviaria pues ya andaba por todo el mundo. Había muchos decesos. Pero a mí se me hizo algo muy particular o coincidente. Y a mí no me gustan las coincidencias. Resulta que un mes después de que estallara la gripe aviaria, la influenza, resulta que la primera visita es la primera visita de Obama a México, que fue exactamente un mes después de que estallara la influenza. A mí se me hizo mucha coincidencia. A mí se me hizo así como una especie de ¿cómo decirlo? Como a mí eso se me hizo como una especie de golpe elitista de parte de Estados Unidos. Es decir, supuestamente en México había un virus mortal que desestabilizó la economía mexicana, paralizó a la economía mexicana. Pero yo creo que eso sí fueron órdenes de Estados Unidos de hacer ese tipo de cosas. Yo siento que eso lo utilizaron para desestabilizar la economía mexicana. Y coincidentemente, pues un mes después viene por primera vez Obama. Entonces a mí se me hizo algo sádico. Después Obama resultó ser un tirano. Entonces yo siento que esto de los LeBaron es algo similar. Yo siento que el gobierno estadounidense lo está utilizando para desestabilizar una vez a una economía, en este caso la mexicana, así como ha desestabilizado muchísimas otras. Que eso es esa es una cuestión, porque Estados Unidos sigue siendo una de las primeras potencias mundiales, pero en los últimos 70 años se ha dedicado a desestabilizar economías en el mundo, con guerras, en el nombre de la libertad o de la seguridad o del terrorismo en este caso. Entonces, yo creo que ahí no hay que dejarnos engañar por los políticos estadounidenses. Yo siento, bueno, a mí en lo personal se me hace un engaño, una estafa, todo esto. Y sí, yo sí acuso al gobierno estadounidense de desestabilizar la economía mexicana a raíz de ese tipo de eventos. Entonces yo siento que ahí no hay que dejarnos engañar. Yo siento que ahí es como ya depende de nosotros, bueno, de los mexicanos, si se creen ese tipo de cuestiones o no. Y por qué no decirlo también del pueblo estadounidense, si sigue creyendo que
su ejército pelea en nombre de la libertad o si cree que el ejército estadounidense pelea en nombre de la seguridad o del antiterrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es una cuestión importante, que es lo que se crea o lo que se piense que se está haciendo. Pero en lo personal todo ese tipo de cosas a mí se me hace como los Wikileaks o como el Snowden o como la Guerra Fría. O sea, un montón de patrañas y de mentiras de los políticos del mundo. Entonces, en lo personal a mí lo que diga Trump pues no me asusta. Yo creo que es una mentira más de los políticos norteamericanos. Que un político utilice una masacre a su beneficio, pues eso es lo más lógico. Y si hablamos de los políticos estadounidenses, pues es más lógico aún. Entonces, pues yo creo que ese es el mensaje de hoy: no dejarse engañar por los políticos. Mejor tomar las cosas con calma, mejor tomar las cosas con más razonamiento, tomar las cosas con más con más conciencia. Entonces, yo creo que los dejo por el día de hoy. Espero que el mensaje les sirva. No dejarse engañar. Eso yo creo que es una lección que necesitamos aprender. Y eso es un punto en contra de los políticos. Porque parece que sus mentiras pues cada día sirven menos. Parece que sus mentiras cada día sirven... pues yo creo que ya son inclusive contraproducentes a ellos. Pero bueno, pues, si ellos siguen en ese plan, pues pues yo siento que es peor para ellos. Yo creo que hunden más a la clase política mundial, no solamente de sus países. Porque recordemos que la clase política es mundial, no es de un solo país. Entonces los ejércitos, pues ya no solamente el estadounidense en este caso es el ejemplo, ¿verdad? Pero muchos ejércitos están en la misma situación. Falta de credibilidad, de confianza, de disciplina. Y al ejército pues los mandan los políticos. Entonces, pues esa es la cuestión. Entonces, amigos, yo los dejo por el día de hoy. Espero les sirva el mensaje y que tengan un buen día. Bye, bye.